Bienvenidos a Rumbo Central, mi nombre es César Campos, junto a Karen Herrera estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Karen? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, César? Un día especial el de hoy porque es el proceso de entrega ya de las credenciales que certifican el triunfo de la señora Keiko Sofía Fujimori como presidenta de la República en la segunda vuelta electoral de elecciones 2026 de nuestro país. Entonces, como ya ella lo ha venido haciendo, ha ido avanzando en la conformación de algunas comisiones de trabajo, reuniones con muchas personas. En realidad, estas credenciales debieron entregarse todavía hace mucho tiempo atrás, pero más allá de la formalidad, creo, Karen, que lo importante es la legitimidad auténtica y ya definitiva que tiene la señora Fujimori como jefa del Estado peruano, próxima jefa del Estado peruano. Así es, ya estamos en la cuenta regresiva para el 28 de julio y bueno, estamos también a la espera de lo que va a ser su discurso, los temas que van a ser prioridad en su gobierno y también quiénes van a hacer las fichas, ¿no? En los ministerios, este gabinete que tiene que dar, digamos, este consenso para darle la tranquilidad al país de que estamos en un momento de pacificación y que podemos trabajar unidos, ¿no? En efecto, sí, trabajar unidos en torno a agendas, a propuestas, a programas, no a personas, y sobre todo estar muy atentos a todas estas algaradas que ya desde el inicio del gobierno de la señora Fujimori anuncian algunos sectores extremistas de nuestro país. Karen, pero nosotros vamos a continuar siempre tratando de escudriñar y colocar sobre la mesa los puntos más importantes que debe afrontar la administración de Keiko Sofía Fujimori a partir del 28 de julio del 2026. Tenemos una buena noticia con ya la culminación del proyecto hidroeléctrico Sangabán 3, y sobre el particular vamos a conversar con Daniel Cama, quien es CEO de Hydro Global Perú y presidente de H2O Perú, una iniciativa privada que además nos va a proporcionar 206 megavatios, nada menos, en el sistema interconectado eléctrico nacional. Esto es una buena noticia, pero aprovecharemos de conversar con Daniel también acerca de qué otros aspectos debe afrontar el nuevo gobierno del Perú respecto al sector energético. Así sí, que es lo que se necesita, ¿no? Para poner en valor todo el potencial que tiene nuestro país. También vamos a hablar del futuro de las inversiones mineras, ahora teniendo en cuenta que hay un nuevo escenario político. Se espera que podamos llegar a consensos, y justamente para hablar sobre este tema va a estar con nosotros José Luis Tapia Rocha, director del Instituto Libre Empresa. Y con él conversaremos también acerca de otros aspectos económicos, de la vida económica nacional, porque el enfoque de su institución nos resulta bastante interesante. Veamos, antes de las entrevistas, el siguiente reportaje elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. En un contexto de mayor demanda eléctrica, crecimiento de la actividad minera y aceleración de la transición energética, el Perú enfrenta el reto de fortalecer su infraestructura de generación con fuentes renovables y confiables. En ese escenario, la central hidroeléctrica Sangabán 3, ubicada en la región Puno, representa uno de los proyectos energéticos más importantes incorporados en los últimos años al sistema eléctrico interconectado nacional. Con una potencia instalada de 200,93 megavatios, la central busca reforzar el abastecimiento eléctrico del sur del país y aportar mayor seguridad al sistema con energía renovable. Pero Sangabán 3 también reabre un debate. ¿Está el Perú impulsando las inversiones que necesita para garantizar energía suficiente a nuevos proyectos mineros, la industria y el crecimiento económico? Mientras el país busca atraer inversiones en cobre, litio y otros minerales críticos, la expansión de la infraestructura energética se convierte en un factor decisivo para sostener ese desarrollo. La planificación de nuevas centrales, la modernización de las redes de transmisión y un marco regulatorio que incentive la inversión serán determinantes en los próximos años. En ese contexto, surge una pregunta clave. ¿Puede Sangabán 3 convertirse en el punto de partida para una nueva etapa de la generación hidroeléctrica en el Perú? Interesante el informe presentado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Como lo habíamos anticipado, nos acompaña Daniel Cama, CEO de Hydro Global Perú y presidente de H2O Perú, con quien vamos a conversar acerca de la central hidroeléctrica Sangabán 3,
que ya está que se ubica en Puno, como todos sabemos, es consecuencia de las aguas que provienen del río Sangabán y se encuentra en su etapa final de puesta en marcha, representando uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes del Perú, con una generación de 206 megavatios. Además, lo trascendente es que se incorpora a todo el sistema interconectado, abasteciendo de mayor energía a nuestro país. Daniel, siempre es un gusto tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias, César, por la invitación. También a ti, Karen, por compartir, digamos, estas noticias sobre Sangabán. Cuéntanos un poco, efectivamente, de Sangabán 3, cómo así se ha llegado a la etapa final, cómo ha sido toda su evolución y el impacto que va a tener, como yo mencionaba, para nuestro sistema interconectado. Sí, mira, Sangabán 3 se inicia como una iniciativa privada que en su momento la empresa Hydro Global presenta a Proinversión para poder desarrollar esta infraestructura y construir a su riesgo, ¿no?, la implementación de esta central y después obviamente aportar energía al sistema interconectado, ¿no? Claro. Entonces es una de las pocas infraestructuras hidroeléctricas que ha desarrollado el sector privado sin necesidad que el Estado ponga, por ejemplo, contratos de suministro o otras cosas como son las otras centrales hidroeléctricas. Ha sido riesgo que en su momento tomó la empresa. Y lo importante de esto es, pues, como lo has mencionado, está ubicado en la región de Puno, que dicho sea de paso, Sangabán casi representa más del 50% de la producción para abastecer directamente esa región, ¿no? Y Sangabán 3 además tiene una característica muy particular. De hecho, yo vengo de trabajar en muchas otras empresas donde he visto mucha infraestructura de generación de electricidad, pero Sangabán 3 tiene una característica particular, porque si bien se inicia en la zona de Sangabán, que es casi como la ceja de selva, muy cerca de Puerto Maldonado, ¿no?, la frontera entre Puno y Puerto Maldonado, pero además de la central tiene una línea de transmisión que recorre 180 kilómetros, que pasa, digamos, por todo, obviamente, a Zángaro, el distrito de Melgar, ¿no?, y Carabaya. Entonces son 3 provincias y pasa por 42 comunidades, ¿no?, que llega cerca de la región casi de Juliaca, ¿no?, donde ya se conecta al sistema nacional. Entonces esto ha hecho que, pues, más allá de construir una infraestructura de generación que aporta toda esta energía al sistema interconectado, que además desde ese punto de vista aporta generación al sistema sur en general, que como sabes es deficitario. El sistema sur normalmente importa energía de Lima, donde está muy cerca de Camisea, llega todo el gas natural, hay muchas centrales aquí y normalmente se importa la energía de esta parte del centro, ¿no? Entonces cualquier generación adicional en el sur le aporta seguridad, le aporta confiabilidad, además a una región que está creciendo mucho con los proyectos mineros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero más allá de esa característica muy de energía, digamos, ¿no?, muy asociado al sector energético, hemos generado realmente un desarrollo impresionante en estas comunidades que son casi todas rurales, ¿no?, en muchos aportes económicos. Solo durante la etapa de construcción hemos casi desembolsado cerca de 90 millones de soles en aportes en educación, en salud, en infraestructura. De veras, vemos con mucha satisfacción, ¿no?, de que la gente está generando un tipo de desarrollo diferente, donde normalmente, y hay que decirlo, usualmente el Estado no ha llegado, digamos, con todo a cubrir todas esas necesidades que en muchos casos son necesidades básicas, ¿eh? Nosotros aportamos profesores, movilidad escolar, llevamos cosas médicas, consultorios itinerantes. Correcto. Inclusive ahora último podemos desarrollar un programa súper interesante que a mí me gusta mucho, que es un consultorio psicológico itinerante para atender exactamente a todas las mujeres del sector rural, para consejos, para darles mucha independencia, para darles mucha fortaleza, ¿no? Y verás cómo eso cambia. Qué bueno. Mujeres y niños, ¿no? Qué lindo este impacto que se está generando en las comunidades. Y por otro lado queremos comentar también cómo esta operación de Sangabán 3 tiene un impacto en la seguridad energética de nuestro país, en Perú, y particularmente en la capacidad que podríamos tener, digamos, para atender la creciente demanda de electricidad proveniente de la minería, la industria y también las nuevas inversiones. Sabemos que hay un socio estratégico, hay la participación de China Three Gorges,
que es una empresa que ha ratificado su interés, ¿no?, por seguir, digamos, invirtiendo en este proyecto, y este podría ser también otra oportunidad para más adelante para captar a otros inversionistas. Así es, Karen, efectivamente. El principal accionista de Hydro Global es el grupo China Free Georges, que entonces paso en Perú tiene varias actividades en el sector energético con diferentes vehículos, pero todos muy independientes entre sí, ¿no? Entonces, de hecho, China Free Georges es el operador mundial más grande en el mundo del sector energético, ¿no? Y muy enfocado en energías renovables. Entonces, bajo esa consideración, el aporte que significa Saint-Gobain 3 no es solamente nueva generación, es nueva generación renovable en una zona deficitaria de generación, y además aporta muchos otros conceptos muy relacionados con la electricidad mismo, ¿no? Que, por ejemplo, para el COES, que es el operador del sistema, obviamente le permite que el sistema requiera menos transmisión, porque para seguir llevando más energía, para atender la demanda adicional que va creciendo, tú necesitas construir más líneas de transmisión desde Lima hasta el sur. Entonces, cualquier generación que tú pongas ahí, como el caso de Saint-Gobain 3, te evita esa inversión adicional, te evita pérdidas de energía, te evita otros problemas de estabilidad síncrona. Hay una serie de conceptos técnicos asociados a eso que obviamente demanda mucho costo en el sistema, y todo eso va a impacto al consumidor final, porque todos pagamos finalmente el costo de la provisión de electricidad con todas sus restricciones, ¿no? Bueno, sin duda alguna, la hidroeléctrica de Saint-Gobain 3, Daniel, es un aporte tan importante para todo el sistema energético nacional, pero tenemos desafíos, ¿no? Tú mismo has mencionado hace un momento, por ejemplo, cómo el abastecimiento del gas de camisea, otras fuentes de energía, han logrado que se mantenga el costo energético muy bajo, incluso favorable para atraer inversiones en acciones de minería y todo, aprovechando ese ciclo. Pero todavía falta una planificación eléctrica, el tendido de mayores redes de transmisión, en fin, tener verdaderamente esa planificación y esa idea. Aprovechando el inicio del nuevo gobierno de la señora Keiko Sofía Fujimori, ¿cómo crees que debe enfrentar esta administración esa misión planificadora para que no lleguemos en algún momento a depender nuevamente de otras fuentes energéticas, incluso fuera de nuestro contexto, y que incluso encarezcan el costo de lo mismo? Mira, en estos últimos años, como tú sabes, se ha ido creciendo el requerimiento de demanda a tal punto que ha puesto en estrés un poco el sistema de transporte, ¿no? Hoy escuchamos a veces en la operación del sistema que ahí se generan sobrecostos para llevar la electricidad al norte porque no hay suficiente capacidad de transmisión. Entonces, imagínate si el Perú comienza a crecer a niveles económicos mayores, ¿no?, que el caso en los últimos años, y que todos esperamos que sea así, ¿no? Entonces, eso significa que un mayor crecimiento del PBI obviamente viene asociado a un mayor crecimiento de la demanda, mayor crecimiento de otras necesidades energéticas, porque en todo este concepto de transición energética hay que electrificar muchos procesos, ¿no? Y quizás hablemos un poco de especialmente el sector minero, donde hay mucha parte que va a necesitar más energía, entonces vamos a necesitar más generación, pero al mismo tiempo necesitas que esa generación sea renovable, porque no tiene sentido producir más cobre generando más emisiones, ¿no? Entonces la necesidad en este concepto de transición energética, que además viene por una demanda de la propia generación, pues se necesita más cobre para centrales eólicas, se necesita más cobre para paneles solares, se necesita más cobre para movilidad eléctrica, y esa nueva generación va a abastecer la misma minería que necesita ser verde, ¿no? Bueno, como otros minerales críticos, molibdeno, todo ello también contribuye. Exactamente, ¿no? Entonces hay que seguir promoviendo estos desarrollos privados, digamos, ¿no? Sus iniciativas privadas que están dispuestos a apostar por más crecimiento de generación, y que el que planifica la transmisión, que en este caso es el COES, pueda pues acompañar esas iniciativas para también anticipar la transmisión. ¿Existen esas iniciativas? Sí, algunas los podría mira, mencionar. hay un mecanismo que opera naturalmente
Porque todo este concepto de la planificación de la transmisión, de hecho, fue implementado hace muchos años. Yo mismo fui encargado, digamos, de desarrollar todas estas metodologías. El COES implementa eso, ¿no? El COES cada 2 años hace un plan de transmisión para identificar las nuevas necesidades, pero depende mucho de la información de los generadores, porque cada generador dice, yo voy a hacer en Puno, yo voy a hacer en el norte, yo voy a hacer en el centro. Entonces él tiene que tener toda esa información para planificar la transmisión. Eso es aprobado por los INERMIN y después licitado por inversión, ¿no? Pero a pesar, fíjate, de que eso es un proceso que funciona muy bien, las licitaciones por inversión son bien competitivas, cada vez se va adjudicando, pero lo que vemos es que en la práctica la infraestructura, hasta que se licite, se construya, necesiten los permisos ambientales, etcétera, etcétera, demora 3-4 años. Entonces, lo que está pasando hoy día no es porque no se haya identificado la transmisión, sino que en la realidad la implementación demora mucho más tiempo. Entonces, eso te lleva a que hay que repensar un poco eso y anticiparse aún más. Ya no pensar en, digamos, con una estima de 4 años, sino 5 y 7 años, y peor aún cuando vas a tener más demanda de mayor generación y también de más proyectos mineros o proyectos del sector cementero, acería, etcétera, de aquellos segmentos que utilizan intensivamente la energía, ¿no? Entonces, eso obviamente se va a requerir, obviamente, personas que conozcan muy bien. Todos esperamos que las nuevas autoridades que dirijan, digamos, el sector, obviamente puedan tomar decisiones muy rápidas y anticiparse, porque el Perú va a necesitar mucha infraestructura para cubrir esas necesidades de demanda, ¿no? Y lo que está funcionando es una pena que se trabe, digamos, en el momento de la implementación. Creo que todos estamos esperando que este nuevo gobierno simplifique los trámites, que agilice, digamos, estos procesos para que se puedan destrabar los proyectos y asimismo podamos ya pensar, como usted decía, en diversificar la matriz energética, ¿no? Convertir a nuestro país en un referente regional incluso de la transición energética. Sí, mira, aún el Perú todavía sigue consumiendo una gran cantidad de diésel para diversas operaciones en estas grandes industrias, ¿no? Entonces el Perú es uno de los pocos países que tiene un potencial enorme en energías renovables asociados al viento, sol, hidroelectricidad, que no han sido puestas en valor. Y no han sido puestas en valor porque obviamente tenemos Camisea, que ha dado, digamos, ha servido para justamente generar el balance adecuado y la confiabilidad de abastecimiento al sistema, ¿no? Pero ahora necesitamos complementar más eso. ¿Por qué? Porque la minería, entre otras cosas, tú hoy vas a ver, César, Karen, de que el sistema, todas las compañías mineras, sus contratos de suministro solamente requieren energía renovable. ¿Por qué? Porque con eso reducen sus emisiones del alcance 2. Acuérdense que la minería tiene emisiones de alcance 1, 2 y 3. Entonces, todo asociado a sus compras de electricidad lo reducen, haciendo que los generadores renovables le vendan electricidad. Ya, eso es muy bueno, eso ha motivado, ha generado la entrada de mucha generación renovable en los últimos años, pero ahora hay que reducir el alcance 1 y el alcance 3 sobre todo, que es el responsable de mayor emisiones. ¿Cuál es el alcance 1? Por ejemplo, es el consumo de combustible fósil en las operaciones mineras, en los camiones CAIS, en los tajos abiertos, o en otros equipamientos en la mina subterránea, o en otros procesos de la metalurgia, donde se utiliza mucho combustible fósil. Entonces, ese es un camino, por ejemplo, que hay que transitar para descarbonizar. Y el alcance 3 es todo lo que tiene que ver con la logística. Los insumos que compra la minería, que llega a los puertos hasta las operaciones mineras, y después la logística del transporte para llevar el concentrado o el mineral procesado, y no solamente a nivel terrestre, sino a nivel, digamos, de los grandes chips que llevan el mineral a otras partes del mundo, ¿no? Eso hoy día consume mucho combustible fósil. ¿Y con qué se reemplaza eso? Con hidrógeno. Entonces el hidrógeno, digamos, y además si el hidrógeno lo haces con energías renovables, las únicas emisiones que genera es vapor de agua. Entonces el Perú tiene la posibilidad de transformar todo eso y de hacer que la minería pueda avanzar en esto, ¿no? Hay para algunos procesos ya hay soluciones comerciales, ¿sabes? Porque muchas veces uno escucha, oye, el hidrógeno no, todavía hay que esperar, que no hay una solución. Para ciertos procesos todavía obviamente están en desarrollo, en implementación. Pero, por ejemplo, lo que es transporte,
transporte pesado, ¿no? Transporte por trenes, transporte por barcos. Hoy día hay soluciones comerciales que se hacen con hidrógeno y esa es una gran oportunidad que tiene la minería para avanzar en el proceso de descarbonización. Finalmente, Daniel, aprovechando tu especialidad, quería que nos cuentes cómo anda la ecuación entre generación, transmisión, distribución, en cuanto a los costos, porque siempre de vez en cuando surgen discusiones y debates acerca de cómo poder establecer una línea común a efectos de que no se encarezca tampoco el Mira, servicio de energía. esa es una buena pregunta porque a veces hay la discusión, oye, si realmente las energías renovables que tienen el beneficio de no generar emisiones realmente son más competitivas o no que el gas natural, ¿ya? Normalmente en una matriz energética uno requiere todas estas opciones de generación. ¿Ya? El gas te da mucha confiabilidad, mucha garantía de suministro, porque todos queremos electricidad 24 horas. Y las energías renovables son intermitentes, la solar que solamente está durante las horas que hay sol y la eólica que en el Perú varía mucho, una generación puede variar en alguna hora 300 megavatios y en la hora baja 20 megavatios. Entonces tú necesitas tener otra generación que complemente eso, porque si no, ¿ya? Entonces eso cómo se logra con generación termoeléctrica, pero también se genera con generación hidroeléctrica y el Perú en algún momento dejó de hacer centrales hidroeléctricas y yo creo que es el gran momento por la central hidroeléctrica, es que al igual que el gas natural te da una confiabilidad de suministro y puedes combinar todas las opciones puramente renovables para abastecer toda esta transición energética, ¿no? Clarísimo, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros y éxitos mayores todavía por los emprendimientos que han hecho con la hidroeléctrica Sangabán 3, que estamos seguros todavía vamos a seguir avanzando y por ilustrarnos además cómo entramos a un nuevo ciclo de consumo y evidentemente demanda, más que empezando por la demanda, para luego satisfacer el consumo de energías renovables que tiene que haber en el Perú. No, de verdad, muchas gracias por la invitación, la primera vez que estoy en el programa, así que encantado de haber estado aquí, a ti también, Karen, muchas gracias. Muchas por gracias. Otra oportunidad. Daniel Camac, CEO de Hydro Global Perú y presidente de H2O Perú, en la que hemos conversado acerca de la central hidroeléctrica Sangabán 3. No se olvide de Expomina, en la versión 2026, del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. Más de 1.250 stands. Va a haber conferencias nacionales, internacionales, con grandes agentes económicos del sector minero. También habrá, por supuesto, ruedas de negocios. Usted no se puede perder la participación en este quinto evento a nivel mundial, según medición de Ipsos, el más importante en el sector minero. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante, evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. El mineral del día. Plata.
La plata tiene una característica poco común. Puede comportarse como un metal precioso y como un metal industrial al mismo tiempo. Por un lado, es utilizada en joyería, monedas y reservas de valor, pero por otro, es indispensable para las tecnologías que usamos todos los días. De hecho, gran parte de la demanda mundial de plata ya no proviene de joyerías o inversionistas, sino de la industria. Además, la plata tiene propiedades antibacterianas naturales. Por eso también se utiliza en algunos equipos médicos y aplicaciones relacionadas con la salud. Es decir, su valor no está solo en el lujo, también está en lo que permite hacer. Ahora llevémoslo al mapa. México es el principal productor mundial de plata con aproximadamente 6.300 toneladas anuales. Le sigue China, con alrededor de 3.300 toneladas. Y Perú se ubica en el tercer puesto mundial, con cerca de 3.100 toneladas al año. De hecho, la plata ha sido parte de la historia económica peruana desde la época colonial y continúa siendo un recurso relevante para las exportaciones. Pero su papel está cambiando. Durante siglos fue valorada principalmente como reserva de valor, joyería o moneda. Pero hoy, una parte creciente de su demanda proviene de la industria tecnológica y especialmente de los paneles solares. Y es que la expansión de las energías renovables está aumentando la necesidad de este metal en el mundo. Por eso, muchos analistas consideran que la plata podría desempeñar un papel cada vez más estratégico en los próximos años. Y aquí aparece una curiosidad. Entre todos los metales, la plata posee la mayor conductividad eléctrica conocida. Es decir, conduce la electricidad mejor que el cobre y mejor que el oro. Por eso sigue siendo tan difícil de reemplazar en aplicaciones tecnológicas de alta precisión. Mientras el mundo avanza hacia una economía más digital y más electrificada, la demanda por este metal continúa creciendo. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. Muy bien, como lo habíamos anunciado, se encuentra ya con nosotros en los estudios de Rumbo Minero José Luis Tapia Rocha, como todos sabemos, director del Instituto Libre Empresa, que nos ha acompañado en varios segmentos de nuestros programas. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco del futuro de la economía ahora en este nuevo escenario político, con el acceso de Fuerza Popular y la señora Keiko Sofía Fujimori como presidenta de la República, porque lo primero que hay que poner sobre la mesa es evidentemente lo que es una preocupación del Banco Central de Reserva y de economistas como tú y de tu instituto, que le ponen el foco a este dispendio del gasto fiscal que han aprobado el Congreso, pero peor que lo apruebe el Congreso es el hecho de que también el Ejecutivo no lo haya observado, de tal manera que ahí hay un doble, digamos, efecto por la voluntad de ambos poderes del Estado de perforar la caja fiscal y más aún no aprovechar el ciclo de mayor recaudación que evidentemente lo estamos pasando en estos momentos, con consecuencia del alto precio de los metales, para fortalecer más bien nuestra capacidad fiscal y afrontar nuevos desafíos y los problemas que se nos van a presentar con el fenómeno del Niño. ¿Cómo podemos corregir desde tu punto de vista, o cómo debe corregir el gobierno, o cómo orientar la corrección de estos dos problemas? Bueno, limitando el poder del Estado, lo primero. Si no tienes limitación de esas facultades de gasto, va a ser imposible pues, de que se pueda ahorrar. Ahora, con mayor razón, se debe ahorrar, que hay precios de minerales de manera extraordinaria, están bien altos. Ahora tenemos que pensar en lo que ya viene, ¿no? Que es un fenómeno del Niño ahí que se está apareciendo, y tenemos que estar prevenidos en ese asunto. Entonces se necesitan recursos para ese efecto, y esos recursos se hace por ahorro, pero ese ahorro va a venir de una limitación del poder del gobierno, ¿no? Claro.
Ahora, el verdadero desafío no es solo recaudar, digamos, más recursos, sino también mejorar la calidad del gasto público, ¿no? Si hablamos también de tener prioridades de inversión, de redefinir, ¿cómo ve usted el gobierno entrante de Keiko Fujimori? ¿Cuáles serían las primeras medidas que se tendrían que adoptar? Tienes razón eso de ver la calidad del gasto. En realidad es el tipo de gasto, donde no es lo mismo un gasto en prevención que un gasto en educación. Entonces los últimos gastos que han aprobado en este crédito suplementario han sido gastos de despilfarro, no es un gasto productivo. Entonces tenemos que primero ponernos de acuerdo cuáles son los gastos prioritarios y luego se ve más adelante cuánto se va a gastar en ese gasto, ¿no? Ese tipo de gasto me interesa mucho porque el tema de la seguridad, el tema de la justicia y el tema de las obras de infraestructura es algo prioritario que debe hacer cualquier gobierno y sobre todo este que va a entrar, tener bien claro el foco de atención, ¿no? Se viene una emergencia, además se vienen cuestiones estructurales que es la falta de seguridad y eso es lo que hay que atacar directamente porque no todo va a ser emergencia, también hay que mirar los negocios, mirar la economía, el empleo y todo eso, y eso tiene que hacerse también mirando el futuro y hay que ver qué tipo de gasto es el que vamos a hacer, ¿no? Y precisamente en un ciclo que se augura también con el mayor aumento de la cotización del precio de los metales en el mercado internacional, la demanda de los minerales críticos que nosotros precisamente poseemos y por lo tanto hay que estimular la inversión privada para no solamente la exploración, que felizmente tiene un buen índice, pero en cuanto a explotación todavía tenemos grandes proyectos detenidos. Hablamos siempre, y lo hemos conversado también contigo, José Luis, de la permisología, pero existen los otros factores que ya están impidiendo también ese flujo de inversión. Lo hemos hablado, el tema del crimen transnacional organizado, la conflictividad social a veces motivada, no la auténtica, la que reclaman las comunidades aledañas, el diseño propio de la descentralización en la que se hace mal uso del cánoto. ¿Cómo debe afrontar al inicio del gobierno todos estos problemas? Porque son en bloques, son como yo no soy comparado con el muro de Berlín, que la gente cree que ahí era un solo muro y eran varios bloques, ¿no? Varios muros que habían que superar. ¿Cómo romper este muro que de verdad es lo que impide el flujo de inversión? Mira, hay que mirar siempre el bosque, nunca hay que mirar el árbol confunde. El bosque es lo que nos interesa, y el bosque ¿cuál vendría a ser? ¿Qué cuestiones estructurales tenemos que atacar? O sea, estamos hablando de reforma del Estado, es lo primerito que se me viene a la mente porque es un dolor de cabeza para todos, no solamente para la gran empresa, sino también a la pequeña, a la mediana, que sufre con mayor frecuencia eso porque las autoridades siempre están en contacto con ellos. Entonces hay que reformar el Estado, reducirlo en sus funciones, yo no diría en ministerios, porque la burocracia es parte del problema, pero las funciones es el problema. Por ejemplo, no es lo mismo tener al Estado metido regulando, controlando, supervisando el trabajo que tenerlo al Estado metido, controlando, supervisando a la delincuencia. Claro. Entonces, en esas dos se abre pues el parteaguas donde tenemos que definir bien a dónde vamos a ir. Yo, mi particular opinión es que debería enfocarse más en la seguridad que andar persiguiendo pues a las empresas y su planilla y ver qué cosa hay dentro, si le pagan o no con boletas de pago o recibo honorario, ¿no? Entonces eso es una pérdida de tiempo, ir a atacar a los empresarios, ir a atacar la planilla, tratarlos mal encima, ¿no? Y más aún a los que recién se formalizan también, esa es la peor tragedia, buscamos formalizar precisamente a los pequeños emprendedores mineros de pequeña escala, a los artesanales, pero inmediatamente ya el Estado le está cayendo con todo. Sí, son 75% de la masa laboral de la PEA es informal. O sea, eso te dice mucho sobre cómo mal estamos diseñando nuestras reglas de juego, porque ahí está el problema. No es un tema de personas, pones un ministro, sacas y siempre vas a tener el mismo problema. Es cómo rediseñamos esa regla de juego, o sea, en otras palabras, cómo hacemos más libre el mercado, que es lo que necesitamos. El Perú anda más o menos trabado en ese tema de las regulaciones, supervisiones, tratando mal a los que sostienen productivamente al Perú, y eso es lo que no se ve, o por lo menos los políticos. Yo no le escucho ni siquiera a la presidenta hablar de esos temas de libre mercado, vamos a ir a las privatizaciones, las desregulaciones, que es lo que han hecho los países que han progresado, ¿no? Que han ido por el lado de la modernización. Singapur han ido por abrir los mercados y darle previsibilidad a las reglas, que es lo principal, ¿no? Para que vengan las inversiones, ¿no?
Bueno, estamos viendo que otros países de América Latina están en este esfuerzo de ser más competitivos y se ha prometido también en el último debate electoral que nuestro país va a ser también uno de los que surja teniendo tantas oportunidades actualmente. Ahora, ¿cuál debería ser la estrategia del próximo gobierno para destrabar estos proyectos mineros y por otro lado recuperar la confianza en los inversionistas luego de tantos años de cambios, no solo del presidente, sino también en los diferentes ministerios? Eso ha restado confianza y obviamente no se puede pensar en firmar convenios o alianzas de largo plazo ante tanta incertidumbre. Lo primero que tiene que hacer la Presidente es conformar un gabinete político, no tecnócrata. Yo no estoy de acuerdo con eso de que los tecnócratas tienen que gobernar. Yo creo que los tecnócratas tienen que estar detrás del político para ver qué necesita el político para ayudar. Como el equipo técnico, digamos. Claro, pero con mayor razón tenemos a un Perú dividido, tenemos un Perú pues partido en dos, donde uno piensa distinto al otro y tenemos que ver cómo convergemos esas dos digamos, lados del problema, ¿no? Porque izquierda y derecha, digamos así, están como enfrentados, no pueden conversar. Entonces necesitamos un gabinete político porque a partir de esa conversación necesitamos derogar muchas leyes. Son como 32.000 leyes, por lo menos yo creo que unos 20.000 leyes hay que derogar. ¿Por qué digo 20.000? Porque si sumamos el número de ministerios y cuántas normas más o menos abarca, es el 70%, 80% de las regulaciones en el ámbito económico. Ahí es donde tenemos el gran problema de por qué no crecemos, ¿no? Es decir, hay que destrabar mucho la economía y parte de esa estructura de reglas de juego que hay que derogar y se necesita Congreso y Ejecutivo yendo de la mano, presentando una ley ómnibus, como lo hizo la calle Pou ahí en Uruguay, presentando una ley para derogar muchas leyes más, las que era lo que impedía justamente el desenvolvimiento económico, ¿no? Ya que mencionas un ejemplo internacional, ahora el ambiente sudamericano se presenta muy favorable también por los gobiernos o la naturaleza de los gobiernos que han sido elegidos, que por supuesto no avalan los disparates socialistas que se tratan de imponer en nuestra región o han querido imponer, pero el péndulo es así, como tú bien dijiste, política, igual va a surgir de la derecha a la izquierda si es que no persuadimos también a la población acerca de la importancia que tiene la inversión privada como motor de desarrollo, generación de empleo formal, empleo sostenible, empleo responsable, de tal manera que debería haber también un concierto a nivel sudamericano respecto a YouTube, que cree posible que Keiko Fujimori pueda tomar iniciativas como la hizo en su momento, por ejemplo, Alan García, su segunda administración, al promover la Alianza del Pacífico y comenzar a mirar a la Cuenca del Pacífico como un escenario de flujo comercial muy activo, además con potencias como Japón, China, Estados Unidos y todos los que lo rodean. ¿Algo parecido puede hacer Keiko Fujimori o debe hacer? Por supuesto, puede crear incluso un foro liberal de América Latina, como lo hizo el Foro de Sao Paulo con el señor el que está ahorita de presidente, Lula da Silva. Sí. Crear una plataforma de lanzamiento de libre mercado a nivel de las Américas, como lo hizo George Bush padre, ¿no? Lanzó la iniciativa de libre comercio de las Américas. Correcto. Todo iba caminando bien hasta que se detuvo por una serie de cuestiones políticas. Es decir, hace falta iniciativa de ese tipo, ¿no? Porque ya no se puede hablar pues de combatir al socialismo desde la localidad, desde el Perú, y desde ahí pues hacer todo lo que necesites para sacar al socialismo de tu país. Ni con adjetivos, sino con realidades, porque ahí están los disparates de estos socialistas, cómo están dejando a sus respectivos países, cómo han detenido su proceso de desarrollo, cómo han impedido de que la infraestructura pueda crecer incluso. Sí, el socialismo se mueve a nivel internacional, no es un tema local. Se mueve como ideología y como aliento de... Y con recursos. Y con recursos. Además, ya que tenemos ahora que USAID se ha salido del esquema de financiamiento, un poco están descolocados a la izquierda, ¿no? Pero igual ellos van a buscar seguramente fondos, seguro por ahí, por la minería ilegal o algún tipo de economía fuera de la legalidad, ¿no? Para avanzar en ese sentido su ideología y su política, ¿no? Bueno, y precisamente lo que necesitamos es fortalecer este proceso de formalización y por otro lado contrarrestar la magnitud de la minería ilegal. Creo que es una lucha que no solo tiene Perú, sino también países de América Latina. Vemos un cambio en el mapa político, digamos que podríamos hablar no solo de alianzas en proyectos mineros, sino también para contrarrestar esta criminalidad organizada que está dentro de la minería. ¿Cuáles deberían ser entonces esas medidas específicas que tendría que tener el Ejecutivo y también el Congreso, digamos, para estar de acuerdo en determinar lo que sea necesario?
Mira, la línea ahí donde tú defines lo bueno y lo malo es cuando violas 3 derechos fundamentales: vida, libertad y propiedad. Si esas 3 tú las ves que las violan esta minería o estas economías ilegales, hay que tratarlos como delincuentes. Porque en vida puede asesinar, en libertad puede esclavizar y en propiedad puede robar. Entonces, si esas 3 están juntas y digamos están organizadas para dañar, lesionar los derechos de la persona, tiene que actuar con firmeza un ejecutivo, un ministerio del interior, un ministerio de defensa en lo que se pueda, pero no puedes dejarse en desorden eso, porque eso da mal ejemplo y no construirías institucionalidad a partir de un desorden. Cuando tú quieres hacer cambios estructurales, cambios de modelo, siempre tienes que primero poner orden. Y poner orden es lo principal. Y luego empiezas a hacer tus reformas económicas y todo eso. Bueno, uno de los aspectos que se resaltó incluso en el último Congreso Mundial de Minería, del cual el Perú fue sede, es el hecho que nuestro país resultaba atractivo por el costo más barato que tiene de la energía. Pero al mismo tiempo sabemos que tenemos también un techo para eso, porque el abastecimiento para abaratar esa energía proviene de Camisea, y Camisea ya tiene sus limitaciones, tiene sus problemas y no tiene una visión de expansión. Por lo tanto, si no cuidamos ese aspecto, se vuelve pues a encarecer también el suministro de la energía. ¿Cómo enfocar desde la perspectiva del nuevo gobierno, José Luis, ese tema? Bueno, tiene que diversificar la matriz energética. No se puede quedar solamente en gas y energía, digamos, de energías no renovables. Tienes que abrir el eólico, incluso hay que pensar en el termonuclear. ¿Por qué no? Como le sucede en otros países, puede paralizar algo y puede caminar con el otro. O sea, mientras más alternativas de fuente de energías tenga, eres menos vulnerable. Pero aún así también el petróleo, ¿no? Porque es una tontería decir que por la transición energética y por acabar con los recursos fósiles, el petróleo va a desaparecer pasado mañana. Es mentira. No, es mentira. Todos los expertos te dicen, ¿no es cierto?, vamos a tener que depender todavía del petróleo por lo menos el próximo medio siglo. A Alemania le está sucediendo una cosa inversa. O sea, ellos por ser muy green, industria green, están regresando a las industrias fósiles. O sea, claro, porque han visto pues cómo se detiene la modernidad, ¿no? Y incluso la energía nuclear igual, la tratan mal. Y ahora quieren retroceder para volver a lo que era antes, ¿no? Entonces, se equivocó mucho este movimiento ambientalista, pero muy. Mientras ellos hacían su foro del cambio climático, ¿no?, que está calentando el mar, lo hacían en Finlandia en plena nieve. Bueno, la exploración es negativa ahora en los recursos petrolíferos. Es una vergüenza realmente estos movimientos, porque no ayudan, porque mientras hay otros que sí, son movimientos ecologistas que yo conozco, son movimientos de libre mercado, ahí está Terry Anderson que te pueda hablar, y hay un interpanel que es el no gubernamental, donde te explican científicamente de que el tema del cambio climático no es un tema del hombre, no es antropocéntrico, es un tema del sistema solar que emite una serie de señales y eso va a hacer que los mares hacen su CO2 también ahí, claro, y ese es el que altera el clima, no es el ser humano. El ser humano será una fracción, pero no es el determinante, son los mares sobre todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros, siempre ilustrativo escucharte y por supuesto comprometido para venir en una próxima oportunidad a seguir dialogando estos temas y posterior incluso al mensaje presidencial de la señora Keiko Sofía Fujimori. Muchas gracias. Estuvo con nosotros José Luis Tapia Rocha, director del Instituto de Libre Empresa, y ya lo sabe usted, hay que recordar permanentemente que Rumbo Minero TV ya está en Movistar, Canal 42, está también en Claro, en Win, Vitel y más de 80 cableras en todo el Perú. Estamos llegando también a países vecinos como Colombia, Chile, Ecuador, y por lo tanto hay una expansión tremenda de la sintonía de Rumbo Minero TV. Somos la mejor herramienta de negocios en minería. Pregunte por nuestros paquetes publicitarios. Vamos al segmento de Iván Arenas, Minería y Sociedad. Como ustedes saben, el 4 de octubre próximo serán las elecciones regionales, provinciales y distritales. No, las elecciones no acabaron el 7 de junio, las elecciones no acabaron en esta segunda vuelta que hemos pasado y que tenemos presidenta, sino las elecciones acaban todavía, las elecciones generales, el proceso de elecciones en el Perú acaban todavía en octubre, el 4 de octubre. Ojo con ese dato. Pero ¿qué sucede? Sucede ya que en algunos lugares algunos mineros informales empiezan a tomar cuerpo.
empiezan a tomar forma, empiezan a ser ellos los propios candidatos. El caso de Patás es increíble. Los propios dirigentes de mineros informales, que evidentemente defienden sus intereses, van a participar como candidatos. No solamente en el caso de Patás, Secocha también, en el caso de Puno ni qué decir, el distrito de Ananea, en fin. ¿Qué vamos viendo acá? Que personas que generan riesgo, es decir, que personas que están involucradas en participación política, que ya generan riesgo, que no deberían participar, están participando en las elecciones como candidatos, como cabeza de lista, como regidores. Eso implica, evidentemente, un riesgo para la gobernabilidad y para la ejecución de los programas y proyectos del nuevo gobierno, sobre todo de las políticas de minería. Así es que vamos a estar atentos de quiénes son los nombres, quiénes son estos actores que se están presentando a las elecciones regionales y provinciales y que son mineros informales y algunos de ellos ilegales. Seguiremos. Del 9 al 11 de septiembre vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO, con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Alberto Benavides de la Quintana nació en Lima el 21 de octubre de 1920, hijo de Alberto Benavides Diez-Canseco y Blanca de la Quintana, primo en segundo grado de Eulogio Fernandini de la Quintana. Se casó con Elsa Ganosa de la Torre y tuvo varios hijos, entre ellos Roque Benavides Ganosa y Raúl Benavides Ganosa. Estudió en el Colegio de la Inmaculada en Lima. Se graduó como ingeniero de minas en la Escuela Nacional de Ingenieros, hoy UNI, en la promoción 1941. Becado por la Cerro de Pasco Corporation, realizó una maestría en geología en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. En la Cerro de Pasco Corporation trabajó como geólogo y llegó a ser jefe del Departamento de Exploraciones. En ese rol visitó yacimientos emblemáticos como Las Bambas, Antamina y Tintaya. En 1952 dejó la Cerro de Pasco para tomar en arrendamiento la mina de Julcani. En 1953 fundó la compañía de minas Buenaventura. Julcani
Fue el proyecto inicial y el alma mater de la empresa. Incorporó minas como Recuperada, Uchucchacua, una de las mayores productoras de plata del mundo, y Orcopampa. Fue gerente general de Buenaventura y cedió el cargo a su hijo Roque. Fue invitado por la Pontificia Universidad Católica del Perú para organizar la sección de minas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería y ocupó otros cargos públicos en diferentes periodos. Recibió numerosas distinciones como la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, la Medalla al Mérito Empresarial de la CONFIEP y otros reconocimientos. Alberto Benavides de la Quintana es considerado el empresario minero más importante de la historia contemporánea del Perú. Transformó Buenaventura en un grupo minero de clase mundial, profesionalizó la industria local y promovió la integración de la minería con el desarrollo regional. Alberto Benavides de la Quintana falleció en Lima el 12 de febrero del 2014. Llegamos al final del programa, Karen, y como ya habíamos advertido, han resultado muy interesantes de las dos entrevistas que hemos realizado el día de hoy. A Daniel Cámac, CEO de Hydro Global Perú y presidente de H2 Perú, que se ha encargado desde una iniciativa privada de llevar adelante y arribar hasta la etapa final del proyecto hidroeléctrico Sangabán 3 en la localidad de Puna. Muy interesante lo que él nos habla acerca de cómo el sistema de transmisión va a lograr ya proveer de energía a toda la zona altoandina del Perú, la mayor parte de ella, incluso llegando hasta Juliaca para que se pueda interconectar con todo el sistema eléctrico nacional. Y también me interesó mucho aquello del aporte social. Qué bueno que cuando se hable de iniciativa privada, al mismo tiempo se hable también y se mencione, por ejemplo, en el caso de las empresas que representa Daniel Cámac, un aporte de 90 millones de soles que han realizado en educación, en infraestructura, en circuitos de salud itinerantes, incluso hasta de asistencia psicológica para nuestros compatriotas de Puna. Así es el impacto grande que ha tenido en la comunidad, y me quedo con lo que dijo nuestro invitado sobre que nuestro país tiene la posibilidad incluso de transformar el cómo se hace la minería. Correcto. Teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos y lo que se puede implementar en nuestro país, pero para eso se necesita que el nuevo gobierno preste atención a lo que falta, a simplificar trámites también, que es algo que nos mencionaba nuestro invitado. Y lo más importante también es recordar que en medio de esta transición energética tenemos que hacer ajustes para lograr seguir siendo competitivos, ¿no?, a nivel internacional. Y mencionó Daniel Cámac también acerca del uso intensivo de la energía que va a tener la minería, justamente por la gran demanda de los minerales críticos, siempre y cuando se destraben los proyectos y sigamos adelante. Por lo tanto, hay que estar muy atentos en paralelo al desarrollo de las inversiones en materia minera, también las inversiones en el sector hidroeléctrico o eléctrico, energético en general, que incluye las energías renovables. Interesante lo que él señaló, porque efectivamente el gas de camisea es el que más ha proporcionado el abastecimiento de energía a las principales iniciativas mineras de nuestro país. Así es, él mencionaba que las centrales hidroeléctricas dan confiabilidad del suministro, ¿no? Correcto. Y eso ahora en un contexto donde hay, digamos, muchos cuestionamientos a qué es lo mejor para el medio ambiente, cómo contaminamos menos y también cómo logramos que sea más competitivo el sector, cuenta mucho, ¿no? Pesa mucho. Y José Luis Tapia Rocha, director del Instituto de Libre Empresa, que estuvo también con nosotros, nos ha dado una visión, como habíamos señalado, no solamente respecto al futuro de las inversiones, sino también el futuro de la economía nacional. Él de arranque nos dijo, hay que limitar el poder del gobierno. Me hizo acordar a Ronald Reagan cuando dijo el problema, asumiendo la presidencia y estableciendo el consenso de Washington, que era el consenso que la izquierda llama neoliberal, pero que era en realidad abrir los mercados y evitar mayores regulaciones y trabas para la inversión. Dijo, el Estado es el problema, el gobierno es el problema. No es que el gobierno sea la solución, el gobierno puede resultar el problema. En este caso, creo que hay aspectos que revisar efectivamente, donde el gobierno o el Estado peruano es el que constituye la traba principal para nuestro desarrollo.
Así es, él hablaba de una reforma del Estado, ¿no? En donde hay que contemplar reducirlo en sus funciones, no dobletear, no atropellar lo que de repente otro organismo, otra institución ya está avanzando para poder, digamos, llegar a buen puerto. Otro detalle importantísimo es lo que mencionaba de tener a un gabinete político, ¿no? Obviamente, tener un gabinete político de la mano con capacidad técnica para poder, digamos, avanzar. Pero sí va a ser importante que tanto el Congreso como el Ejecutivo puedan ir de la mano sin pelearse para poder destrabar todos estos proyectos que están en nuestra cartera minera. No hay que tenerle miedo a la palabra político ni creer que político solamente representa una repartija, como también es otra frasecita incorporada por la izquierda al lenguaje político nacional, de que se trata de representantes de partidos con alguna vinculación con las bancadas del Congreso. No, político es el ejercicio de saber dialogar, saber entenderse, colocar con sinceridad las iniciativas que uno tiene sobre la mesa y hasta dónde podemos avanzar y hasta dónde tenemos que ceder. Política es constantemente ceder y también, por supuesto, sensatamente colocar en líneas de acción todo aquello que pueda activar la economía y reducir la pobreza en nuestro país. Desde esa perspectiva, nuestro invitado Tapia Rocha decía eso, ¿no? Decía que sean políticos acompañados, como tú bien has señalado, Karen, de un equipo técnico, de tal manera que tenga capacidad de moverse, dialogar, no solamente con el Congreso, sino también con todas las fuerzas vivas del Perú, las organizaciones sociales, los gobiernos subnacionales, regionales, municipales, ¿no es cierto? Claro, él hablaba de que hay que ordenar para luego poder reorientar, digamos, ¿no?, al país, y hay que reducir ante todo la informalidad, que sabemos que nos coloca obstáculos en el camino para poder avanzar a nivel económico, y también tener una lucha frontal contra la minería ilegal. Ya hablamos de una criminalidad organizada a nivel transnacional, y eso es lo que decía nuestro invitado. Se necesita mayor presencia del Estado en ese sentido, no para controlar, no para obstaculizar a los pequeños empresarios que están tratando de salir a flote, ¿no? Seguiremos entonces aquí en Rumbo Central, siempre colocando la agenda que le espera a la señora Keiko Fujimori cuando asuma la presidencia de la República el próximo 28 de julio. Karen Herrera y César Campos hemos estado en la conducción del presente programa. Usted continúe en la sintonía de Rumbo Minero TV. Hasta pronto. Minería y empleo. ¿Cuánto trabajo genera realmente? Cuando pensamos en una mina solemos imaginar ingenieros, geólogos o trabajadores operando maquinaria pesada. Pero la minería genera mucho más empleo del que vemos a simple vista. Primero, están los empleos directos. Son las personas que trabajan dentro de las operaciones mineras, operadores, técnicos, ingenieros, personal de mantenimiento, seguridad, administración y muchos otros profesionales. En el Perú, la minería formal genera más de 240.000 empleos directos. Pero ahí no termina la historia, porque alrededor de cada operación minera se mueve una enorme cadena de actividades. Se necesitan empresas de transporte, construcción, alimentación, mantenimiento, tecnología, logística, servicios ambientales y cientos de proveedores especializados. Es lo que se conoce como empleo indirecto. Por eso, el impacto laboral de la minería va mucho más allá de quienes trabajan dentro de una mina. De hecho, se estima que la minería formal contribuye a sostener más de 1 millón de empleos entre directos, indirectos e inducidos en todo el país. Y esto es especialmente importante en regiones donde la minería se convierte en uno de los principales motores económicos. Además, el sector suele requerir personal cada vez más especializado. Hoy se necesitan profesionales en automatización, tecnología, sostenibilidad, análisis de datos, gestión ambiental y muchas otras disciplinas. Ahora bien, una pregunta frecuente es si la tecnología reducirá los puestos de trabajo. La respuesta no es tan simple.
Algunas tareas se automatizan, pero al mismo tiempo aparecen nuevas oportunidades vinculadas a la operación de equipos avanzados, monitoreo remoto, análisis de información y transformación digital. Es decir, los perfiles cambian, pero la necesidad de talento continúa, porque la minería no solo genera empleo dentro de una operación, también impulsa otras actividades económicas que permiten el desarrollo de ciudades, proveedores y emprendimientos en distintas regiones del país.